Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida. Tu palabra es vida, Señor, sale directamente de ti. Es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Separa todo, Señor. Y, Señor, oramos para que entre lo más profundo de nosotros, venga a transformar nuestra mente, a renovarnos el entendimiento. Y también, Señor, oro para que tú nos ayudes y nos enseñes y nos guíes a través de tu Espíritu a ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Señor, para tu gloria hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, quiero desde este domingo comenzar una serie que va a tener relación con nuestra reconciliación con Dios, ¿ya? Con el arrepentimiento y la reconciliación que nosotros tenemos con Dios, ¿ya? Así que quiero invitarlos a que puedan abrir su Biblia. Vamos a, ¿cierto?, a pedirle a Victoria que pueda ahí tener la PPT, ¿ya? Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, verso del 18 al 20, ¿ya? Pero antes, eso es lo que tiene en pantalla. Antes quiero darle un pequeño contexto. Yo les voy a leer directamente de mi Biblia el verso 16. Aquí Pablo está hablando de que somos nueva criatura. Porque aquí dice, y todo esto proviene. Entonces alguien se pudiera preguntar, ¿y todo esto qué? Porque lo que hoy nos interesa es lo que está en estos dos versículos, 18 y 19. Pero quiero darle el contexto. Acá dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí sigue, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Y esto? ¿Qué es esto? De que todas las cosas son hechas nuevas, de que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros somos una nueva criatura. Entonces, esto de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cierto? Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, esto proviene de Dios. De Él proviene. Y dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso es lo que hoy día queremos hablar, este ministerio de la reconciliación. Y está diciendo que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea que a través de Cristo, dice en el verso 19, Él está reconciliando. Todavía continúa esa reconciliación. Si bien nos reconcilió, Él ya está hecho. Pero sigue esta reconciliación en un proceso hasta la segunda venida de Cristo. Sigue reconciliando consigo al mundo. Y aquí usted podría tener una pregunta, y aquí vamos a comenzar poco a poco a desglosar esto. Cuando habla de un ministerio de reconciliación, alguien se podría preguntar y hacerse esta pregunta y decir, ¿por qué me tengo que reconciliar con Dios si yo no le he hecho nada? Yo nací, qué sé yo, en la ciudad X del Perú, nací en Buenos Aires, nací allá en San Juan de Jáchal, nací en Tacna, nací en Moquegua, nací en Trujillo, nací en España, nací en una ciudad, nací en Chile, nací en el sur de Chile, en el norte de Chile. Yo nací en una familia, como estudié en el colegio, me he tratado de portar bien, hago todas las cosas que me piden, trato de ser obediente a mis padres, luego trabajo, estudié algo, trabajo, trato de hacer el bien, tengo una familia y sigo creciendo, y algunos son más, han envejecido un poco más y ya están en otra etapa de su vida,
trato de llevarme bien con mis hijos, he hecho lo mejor posible. ¿De qué me tengo que reconciliar con Dios? Si yo no le he hecho nada. Yo creo que no le he hecho nada. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de la palabra reconciliación, quiere decir que había una relación, ¿cierto? Y que en algún momento esa relación se rompió. Porque cuando nosotros decimos, es bueno que ese matrimonio se reconcilie, es bueno que esos hermanos se reconcilien, es bueno que esos amigos se reconcilien. ¿Por qué estamos hablando de reconciliación entre personas, entre hermanos, entre amigos, entre parientes, entre distintas personas? Porque había una relación que en algún momento comenzó, tiene que haber habido un vínculo, tiene que haber habido una relación cercana, una relación, y luego esa relación, por algún motivo, se rompió, se fracturó, y ahora la relación no es cercana como al inicio, sino que es distante, y a veces muy, como somos seres humanos con naturaleza caída, de una manera muy vengativa, amenazante y violenta. Pero lo que está mostrando cuando hablamos de que tiene que haber, dice que reconcilió consigo mismo al mundo a través de Cristo, quiere decir que había una relación entre el mundo, que es la raza humana, y Dios. Y esa relación se rompió, se deterioró y se rompió, se quebró. Para que una relación se quiebre, alguien tuvo que hacer algo que dañó a la otra persona, que rompió un mandato, que rompió un pacto o que dañó a la otra persona a tal punto que la relación entre ambos se quebró. Hay un ofensor y hay un ofendido. Hay un transgresor y hay alguien que fue transgredido. Hay una ofensa, hay algo. Bueno, vamos a la palabra para saber, porque usted puede preguntarse, pero yo, ¿por qué me tengo que reconciliar con Dios? Bueno, veamos Génesis capítulo 2, verso del 15 al 17. Bueno, en Génesis se muestra desde la creación, ¿cierto? El Señor dice, en el principio Dios creó, ¿cierto? Y todo fue creado por la palabra de Dios, en el principio. El Señor hizo los cielos, la tierra, los mares, las bestias, todo fue hecho, ¿cierto?, por la palabra de Dios. Y dentro de esa formación formó al hombre. Y dice, vamos a leer del verso 15 al 17 de Génesis. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando nuestro Dios forma al hombre, dice también la palabra que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, cuando nosotros queremos ver cómo es Dios, tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Felipe le dice a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre, y le dice, pero Felipe, si me ves a mí, estás viendo al Padre. Le está diciendo, yo soy la imagen del Dios invisible. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. A imagen, o sea, refleja la gloria de Dios. ¿Ya? Refleja la gloria de Dios. Y fue hecho para glorificar al Señor. Y toda la creación tiene que obedecer a Dios. Entonces Dios se paseaba siempre en el huerto y conversaba directamente con Adán, directamente en el huerto, ¿cierto?, con el primer hombre y la primera mujer. Él conversaba de manera directa, porque él se paseaba, no había intermediario, no había nada, porque estaba en plenitud todo. Y
Eso aquí muestra en el verso 15, de pasada se los digo, que algunos piensan que trabajar es una maldición. No, no, no. Trabajar que no produzca fruto el trabajo es maldición, pero trabajar es una bendición. Porque ahí dice, para que lo labrara y lo guardase. O sea, Adán trabajaba. ¿Ya? Solamente lo digo ahí a la pasada, algún momento lo profundizaremos. Así que si alguien piensa que el trabajo es una maldición, no lo es. El trabajo es una bendición. Trabajar y no recibir fruto, eso es una maldición. ¿Ya? Y dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué pasó? Le da un mandato, le dice, esta es nuestra relación. Yo te voy a hablar directamente, te he dado todo, yo te formé y tú vas a trabajar este campo, tú lo vas a labrar, tú lo vas a multiplicar, tú vas a sojuzgar, tú vas a gobernar y tú lo vas a labrar. Y vamos a tener una cláusula así, de obediencia, porque tú eres mi creación, tú no te mandas solo, nos vamos a relacionar, va a haber una relación. Y esta relación va a tener una cláusula. No podrás comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la cláusula. No puedes comer de ese árbol. Y alguien diría, ¿y qué pasa si como de ese árbol, si rompo la cláusula? Bueno, ese día ciertamente morirás. ¿Qué sucedió? Dice el libro de Génesis. El ser humano, el hombre, rompió y desobedeció al mandato de Dios. Como desobedeció al mandato de Dios, ese día entró la muerte en el ser humano. Murió espiritualmente y luego murió físicamente. La serpiente le dijo, pero Eva, si tú vas a comer y no vas a morir. Claro, Eva pegó la mascada y no se dio cuenta porque siguió viva. Entonces seguramente, aquí es alguna conjetura, le dijo a su esposo, mira, yo comí y no morí. Come nomás. En realidad tenía razón la serpiente, no morimos. Pero en ese momento murieron espiritualmente y entró la muerte en su cuerpo y el cuerpo ahora se comenzó a deteriorar, se podía enfermar y vinieron la enfermedad y todos los asuntos y entonces el cuerpo en algún momento tiene que morir. Así es. Entró la muerte. Entonces ese día se rompió la relación con Dios. Se rompió. El ser humano rompió la relación con Dios. ¿Ya? Ese día se rompió la relación con Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano desobedeció al mandato de Dios. Desobedeció a esa cláusula. Entonces fue destituido de la gloria de Dios, salió de la gloria de Dios. Y ahora ya la relación entre Dios y el hombre fue separada, ¿cierto? Y destituido de la gloria de Dios y la relación cambió totalmente porque se fracturó, se rompió esa relación. Hay que entender eso. Por eso que se requiere una reconciliación. Ahí se rompió. Y alguien diría, pero yo no tengo nada que ver con eso. Pasemos a la siguiente. Dice así Romanos. Usted podría decir, pero ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Bueno, aquí te va a aclarar un poco. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, ¿qué está diciendo este verso de la palabra? Está diciendo que en un momento, que el pecado entró al ser humano, entró en el ADN, se hizo parte del ser humano por un hombre. ¿Quién? Adán. ¿Quién tenía el mandato? Adán. ¿Quién tenía la responsabilidad? Adán. A Adán se le dijo, y Adán tenía que pastorear a su esposa. A Adán se le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no tienes que comer. El día que de él comieres ciertamente morirás. Como desobedeció a Dios, entró el pecado. Y por el pecado de un hombre, entró por el pecado, trajo consigo la muerte. ¿Por qué? Porque era la consecuencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la consecuencia estaba ahí, siempre estuvo la cláusula. Como comió, desobedeció, comió. Como comió, entró la muerte. Y esa muerte entró
a todos los hombres. ¿Qué muerte? De que todos los seres humanos que tú has visto que han venido desde Adán en adelante, nacen y mueren físicamente. Alguien muere al principio, alguien muere muy anciano, pero todos mueren. Y aparte de esa muerte física, todos estaban muertos espiritualmente. Porque el pecado que trajo Adán entonces contaminó toda la humanidad, contaminó a todos los seres humanos. Todos los que siguen naciendo después vienen con la naturaleza de Adán, pecaminosa, caída. Y por eso dice que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros estábamos en nuestra ignorancia, entonces de muchas maneras la palabra lo muestra, que el hombre tiene el entendimiento cegado por el príncipe de este mundo y que está en ignorancia. ¿Por qué? Porque las personas creen que esto es un mito, pero en realidad es la realidad de la humanidad y se ha demostrado desde tiempo. El ser humano cree que va evolucionando, cree que va avanzando, pero claro, tecnológicamente avanza, en las comodidades avanza, pero la maldad y las cosas internas del ser humano se mantienen. Siguen habiendo los mismos abortos que al principio, siguen habiendo matanzas, sigue habiendo canibalismo, sigue habiendo muerte, sigue habiendo mentira, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo lujuria, temas sexuales lujuriosos, sigue habiendo toda clase de pecado y de inmundicia lujuriosa fuerte. Alguien diría, no, que ahora estamos peor. Por algo hubo un diluvio en la época de Noé. Por algo el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra y enjuició ese lugar porque era demasiada la perversión, que incluso querían violar hasta los ángeles de Dios. Era así la perversión. Entonces, ¿por qué? Porque la maldad y la perversión está dentro del ser humano, porque está con la naturaleza caída de Adán y aborrecedores de Dios. En el fondo, y puede que alguien diga, yo no aborrezco a Dios. No, pero no te interesa, lo ignoras. La persona que la ignora, no quiere obedecer a alguien, quiere vivir por sus propios mandatos. Y no vivir bajo la voluntad de Dios te hace estar bajo pecado. Por eso que dice que Jesús en nada pecó, o sea, hizo siempre la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Qué pasó cuando entró el pecado en el hombre? Trajo condenación al ser humano, como vimos, la muerte. Trajo la destitución de la gloria de Dios. El ser humano ya no podía estar en una relación directa con Dios. Cuando dice que fue destituido de la gloria de Dios, eso te está diciendo, se rompió la relación con Dios. La relación directa del hombre con Dios se rompió. ¿Por qué? Porque entró la muerte y también afectó la mente del ser humano. Por eso que dice que tenemos la mente entenebrecida. Y por eso que dice que la palabra trae renovación a nuestra mente. Y por eso dice que el Señor abra nuestro entendimiento, renueve nuestra manera de pensar. Llénate de la palabra de Dios, llénate tu palabra de Dios para que de tu boca también salga palabras de bendición. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano quedó cautivada, quedó entenebrecida. Y el ser humano ha cauterizado para no sentir esa culpa de que sigue viviendo bajo este mismo problema de maldad. No quiere sentir esa culpa. ¿Y qué es lo que hace? Cauteriza, quema, que empieza a cortar todo lo que lo hace sentir culpable. Cuando la culpa de Dios, después lo vamos a ver, lo que quiere hacer es esa tristeza que es de Dios, que es esa culpa que tiene el ser humano, que lo lleva hacia Dios, hacia el arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, como ves, se rompió esta relación. Se rompió. Y alguien diría, ¿y cómo entonces el Señor? ¿Cómo yo puedo ver en el Antiguo Testamento que el Señor igual se relacionaba con Dios? Sí, pero ya no como en el huerto. Ya no había una comunión directa. Ya no era audible para todos. El Señor eligió a ciertos hombres y ahora el Señor se relaciona con el ser humano a través de profetas, sacerdotes, que él establece después, o reyes. Él me diría, ¿pero cómo reyes? Sí, porque los primeros reyes de Israel eran ungidos y venía sobre ellos una unción, un poder del cielo para hacer
reyes de Israel y obrar en una manera sobrenatural el reinado. Por eso que cuando incluso ungen a Saúl dice, y cuando seas ungido vas a ser otro hombre, vas a profetizar, vas a tener una unción, vas a ser otro hombre, y todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo, porque vas a ser otro hombre. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora Dios, como dice Hebreos 1, ¿cierto? Dice que antes el Señor hablaba por medio de los profetas, habló así a lo antiguo, pero ahora no habla por el Hijo. Entonces, la relación se quebró. Es como cuando alguien dice, no quiero ver más a esa persona, todo. Y trata, el que quiere restaurar la relación, trata de que haya un intermediario. Entonces Dios no le habla directo al pueblo, pero pone un intermediario para que le hable al pueblo. Escoge un intermediario. Él lo escoge. ¿Por qué? Porque Él es el dañado, po. A Él lo ofendieron. A nuestro Dios fue el ofendido. Pero Él, como es un Dios de amor y misericordia, ¿de quién creen que nace la reconciliación? De Dios. Por eso que dice que Él estaba reconciliando al mundo para consigo mismo. Es que esto es muy glorioso. Imagínate, nuestro Dios es el ofendido. Se contamina toda la humanidad. Se contamina toda la humanidad. Se contamina el hombre, se echa a perder, entre comillas, todo. ¿De quién tendría que venir la parte inicial? De querer, ¿cómo se llama? Corregir las cosas, de rectificar las cosas. Del ofensor, ¿cierto? Pero no. El Señor toma la iniciativa. Él está reconciliando al mundo. Él está relacionando. ¿Y sabes con quién? Consigo mismo, dice. ¿Te das cuenta qué extraordinario? Qué tremendo, qué glorioso, qué misericordioso y amoroso nuestro Dios, que habiendo su creación, habiendo hecho todas estas cosas, Él comienza un plan y restaura con Él mismo. Mira, pongamos la siguiente para decirte que lo que hizo el hombre no solamente afectó al hombre. Voy a poner esto, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. ¿Aquí está diciendo la creación? Los mares, el clima, todo, y los animales, las bestias, todo, toda la creación. No el que era imagen y semejanza de Dios que el hombre, toda la creación, porque ya sabemos que el hombre se contaminó y vino la muerte sobre él, pero no solamente el hombre. Esto hizo que todo se contaminara, todo fue sujeto a vanidad, pero lo tremendo es que la creación no fue por su propia voluntad. Fue por lo que hizo el hombre. ¿Por qué? Porque era al que se le dio la autoridad y le dijo, tú vas a sojuzgar y gobernar sobre todas las cosas. En ti está la responsabilidad de multiplicar y fructificar sobre toda esta creación. Entonces toda la creación se contaminó. Dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros seamos totalmente restaurados con los cuerpos en gloria, cuando seamos resucitados y se restauren, no solo vamos a ser restaurados y nuestros cuerpos, sino que se van a ver restaurados todas las cosas. Es por eso que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todo lo que se contaminó, todo lo que nosotros vemos así de esta manera, no era así en el original. Que tuviéramos todo estos embates de la naturaleza y que anduviéramos corriendo de esto y que hubieran bestias que nos quieren matar y todo eso. No era así en un principio. Se contaminó por el mismo problema, por lo que hizo el hombre. ¿Ya? Entonces hay una relación dañada. Hay una relación dañada y requiere ser restituida. Y eso se llama reconciliación. Amén. Reconciliación. Pero la reconciliación, querido, no es así como borrón y cuenta nueva. El ser humano, sí, te perdono, Dan. No puede ser así. No puede ser así. Porque Dios es un Dios justo, misericordioso y amoroso. Todos sus atributos. Entonces, el que daña tiene que restituir el daño que hizo. Pero el ser humano ya no tiene cómo hacerlo. No tiene cómo restituir. No tiene cómo.
¿Te das cuenta? Bueno, me estoy adelantando. Entonces digo, ¿cómo comienza la reconciliación? ¿Cómo comienza la reconciliación? Como les decía, no inicia con el hombre. Pasemos a la siguiente, Génesis 3:15. Miren, la palabra de Dios toda muestra esta reconciliación con Dios. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí le está diciendo la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué significa? Apenas el ser humano peca, desobedece a Dios y es destituido de la gloria de Dios, el Señor no los deja huérfanos. Primero, ellos se intentaron solucionar a su manera, esconderse de Dios, y como se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubrieron con hojas. El Señor dijo, pero es que no voy a andar con hojas toda la vida. Entonces le hace una indumentaria con piel de animal para que estuvieran abrigados, porque ahora el cuerpo cambió, el cuerpo se va a enfermar, el cuerpo se va a doler, el cuerpo es totalmente distinto. Antes podía estar desnudo y no se iba a enfermar, no le iba a pasar nada, pero ahora sí. Entonces le hace indumentaria porque las condiciones cambiaron. No es que le dijo, bueno, muérete entonces. No, porque nuestro Dios es misericordioso y amoroso. Le hace una vestimenta. Pero también le declara que esto va a ser, que esto va a ser, en algún momento va a haber una reconciliación. Que el Señor comienza a construir una reconciliación. ¿Y cómo comienza a construir esta reconciliación? Dice, va a venir alguien, el que desde la simiente, van a ser de una mujer, de la simiente de la mujer, van a ser el que le pise la cabeza al que ahora tomó la autoridad y es príncipe de este mundo. Entonces comienza desde Génesis 3:15 en adelante a mostrar el plan de redención, de salvación para la humanidad. Que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Judá, que venía de la descendencia de David, y todo lo que hablan los profetas, está apuntando hacia la reconciliación de Dios con el hombre. Dios quiere reconciliarse con el hombre, pero no puede decirle, ya no pasó nada, borrón y cuenta nueva, porque Dios no barre debajo de la alfombra. Porque si hay un daño, tiene que haber una restitución, porque si no, no sería un Dios justo. Tiene que haber justicia, tiene que haber una paga. Por eso que la paga del pecado es muerte. Pero si la paga del pecado es muerte, todos tendríamos que irnos directamente al infierno y tendríamos, cierto, que vivir esta vida difícil que hay que vivir. Y muy difícil porque si se sostiene en algunas cosas por la misericordia y la gloria del Señor, que retiene, cierto, a la maldad del ser humano, y después de muerto tendríamos que pagar por nuestros pecados. Eso sería lo justo. Pero Él quiere reconciliar esta relación que se rompió. ¿Ya? Quiere el Señor reconciliarla. Pasemos a la siguiente. Romanos 1:4. Miren. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Así parte esta carta y quiero tomar algo. Porque yo les dije que Dios comienza un plan de reconciliación. ¿Dónde? En Génesis 3:15. O sea, inmediatamente, esto ya el Señor lo sabía porque Él es omnisciente, pero Él lo anuncia desde un principio. Este es un plan de redención que ha estado siempre, ¿cierto? Y Cristo es la salvación. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, Pablo estaba consagrado, ¿a qué? A anunciar esta buena noticia de la reconciliación de Dios con el hombre. ¿Pero en quién? ¿En quién? ¿Reconciliación así nomás? No, en Cristo. Que Él había prometido, imagínate, antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Una y otra vez la Biblia dice, en Lucas 24, 44 y 45, lo que está escrito en la ley, los profetas y los salmos. Y aquí Pablo está diciendo, por revelación del Espíritu Santo, que este es el Evangelio, esta es la buena noticia de la reconciliación de Dios con el hombre, ¿cierto? Que había prometido antes en las Santas Escrituras por medio de los profetas. ¿Quién escribió Génesis? Moisés, y lo está escribiendo en un término de profeta.
está escribiendo como un profeta, mostrando el plan de redención de la humanidad, lo que pasó y cómo es la restauración ahí en el Génesis, en esa parte. Esa parte la está escribiendo como un profeta. Que hay una reconciliación, que hay una esperanza para el hombre, hay una esperanza para el que cree y pone la fe en el Señor en ese tiempo. Y ahora sabemos que nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Y dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Entonces, él está diciendo, Pablo, que este evangelio del Señor Jesucristo, la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo es la salvación para la humanidad y en Él se van a restaurar todas las cosas. Él viene a restaurar todas las cosas. Él viene a reconciliar al hombre con Dios. Porque Él es la reconciliación del hombre con Dios. Él es la salvación del mundo. Entonces, por eso que decía el apóstol Pablo en Corintios, decía, y Dios hace un plan de reconciliación para consigo mismo, pero no queda ahí. Y dice, en Cristo. Porque en Cristo está la reconciliación. El ser humano no se puede reconciliar por sí solo. No tiene cómo acercarse a Dios. No puede pagar para restituir el daño que hizo. No puede. No tiene cómo. Entonces dice, es acerca de su Hijo. ¿Te das cuenta? Ahora entonces la reconciliación, ¿en quién está? En Cristo. En Cristo está la reconciliación. Y alguien diría, pero ¿qué pasa si yo no? Por eso Él dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. En Adán está la muerte y nosotros nacimos en muerte. En Cristo está la vida. Él es el camino, la vida y la verdad. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Él es la vida. No hay vida sino en Cristo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo Pedro. En Él está la vida. Y en Adán está la muerte. ¿Te das cuenta? En Él está la nueva naturaleza, la restitución de todas las cosas, la reconciliación del hombre con Dios, pero para que se reconcilie la restitución. Por eso que nacemos de nuevo, del agua y del espíritu, nacemos de nuevo. Nuestro espíritu nace de nuevo. Y después, si bien es cierto, muere nuestro cuerpo, nosotros vamos a resucitar, ¿cierto? Con Cristo, cuando Él nos resucita en el día postrero, y ahí van a haber sido restaurados nuestra esencia para estar una eternidad con el Señor para siempre en su gloria, y se van a haber restaurado todas las cosas y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque todo lo que está ahora sujeto de la manera que está contaminada por el pecado ya no va a ser más. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si alguien dice yo no me quiero reconciliar con Dios? ¿Qué crees que va a pasar? Sigue en muerte. Sigue en muerte. Es como que alguien dijera, yo no quiero reconciliarme con la persona, yo hice daño y no me quiero reconciliar. ¿Qué esperas que siga? La distancia. Es como que la otra persona te estuviera ofreciendo reconciliarte contigo, y a pesar que tú hiciste el daño, y la otra persona te ofreciera un pacto, te ofreciera una reconciliación, y la persona que ofendió dijera más encima, no, yo no lo quiero. ¿Qué espera? ¿Que te perdonen igual? No, te mantienes en la postura que estaba antes. Por eso que Juan 3:17, ¿cierto? A ver, lo voy a buscar, capaz que lo tengo acá. Sí, gracias a Dios. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y agrega en el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Y alguien diría, pero ¿cómo es que está condenado? Claro, porque se rompió la relación y Dios está buscando la reconciliación y la persona no quiere la reconciliación. Y si no quiere la reconciliación, se mantiene el estado original que está destituido de la gloria de Dios, y como dice la palabra, que por su corazón no arrepentido, lo que hay sobre su cabeza es el juicio y la ira de Dios, porque el Señor entonces va a cobrar todo lo que tiene que cobrar por el daño que se hizo. Pagar cada uno, porque no recibió la reconciliación. Entonces, ¿qué pasa si alguien no quiere recibir esta reconciliación?
se mantiene en el estado de muerte que está en el estado de Adán, lamentablemente. Por eso que es importante la reconciliación. Entonces, pasemos a la siguiente ya para finalizar este primer lección de esta serie. Ahora vamos a leer, te das cuenta con todo esto, con mayor detención, esta verdad preciosa que está en 2 Corintios 5. Dice, y todo esto proviene de Dios, la nueva naturaleza. Y aquí entiende, Dios, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? ¿Te das cuenta que ahora lo podemos capturar, entender? Dios nos está reconciliando consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es esta revelación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Él está ofreciendo la reconciliación, pero la única manera de reconciliarte es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Él es el camino, Él es la reconciliación, Él es la salvación. Y por eso dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque ya el Señor los pagó y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esto es lo que quiero llegar. Que el Señor, dando la reconciliación y yo explicándote la reconciliación y por qué era necesaria la reconciliación, el Señor a su pueblo le entregó el ministerio de la reconciliación, la tarea de la reconciliación. Nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Esta es el Evangelio, la reconciliación del hombre con Dios. ¿Ya? Y dice en el 20, somos embajadores en el nombre de Cristo. Cuando andamos predicando el Evangelio en la tierra, hablando y hablando, estamos siendo embajadores de Cristo y mostrando que el Señor fue el que dio el paso para la reconciliación, y por eso que hay que contarle la mala noticia para que reciban la buena noticia. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por eso que a veces tú te desesperas y tú dices, pero que no podría rogar. Es que es como que si rogase, porque entiende que el que no recibe esta reconciliación, que el que no se reconcilia con Dios, si esta relación no se reconcilia, se mantiene el estado que está actual la persona, que está destituido de la gloria de Dios, y el único fin es la muerte, porque el alma que pecare, esa morirá. Y por eso dice, os rogamos en el nombre de Cristo. Esta es la palabra de desesperación cuando alguien predica el Evangelio. Os rogamos en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, en aquel que está la reconciliación y la salvación. Reconcíliense con Dios. Porque si no se reconcilian con Dios, esto va a tener muy mal término para ustedes. Hay una relación que está quebrada. Entonces, amados, somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo en la tierra. Llevamos con nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ya? El fin es que por medio de la predicación del Evangelio las personas se reconcilien con Dios. Pero para reconciliarse con Dios hay algo que hacer y se llama arrepentimiento. Y esto lo veremos la próxima semana. La próxima semana veremos el arrepentimiento que se necesita, porque es el primer paso para la reconciliación. Dios ya dio un paso, ya está reconciliando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la humanidad tiene que reconciliarse con Dios, mostrando arrepentimiento de sus malas obras y de su naturaleza. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta reconciliación. Señor, porque nosotros fuimos los que te ofendimos. Nosotros fuimos los que desobedecimos tu mandato. Oh, Señor, y se contaminó todo. Todo se contaminó, Señor, por nuestra culpa. Padre, y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres Dios justo, amoroso y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, Señor, pero justo. Señor, que
a través de nuestro Señor Jesucristo estás reconciliando al mundo contigo mismo. Porque tu deseo no es enviar a la gente para el infierno, porque el infierno no se creó, no es el fin que vaya muchos seres humanos, no es el fin que vaya siquiera el ser humano, es el fin que sea un castigo eterno para los ángeles y para el diablo. Pero Señor, oramos, Señor, para que muchos procedan al arrepentimiento y sean reconciliados con Dios. Oramos para tener este fuego y esta tarea del ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo. De ti nace el plan de reconciliación, de ti nace la salvación, de ti viene mi Señor Jesucristo, pagó por nuestros pecados para que haya reconciliación con nuestro Dios y tengamos paz con Él. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y te agradecemos por grande reconciliación. Y tomamos, Señor, este anhelo y tomamos esta tarea de ser embajadores de la reconciliación con Dios, clamándole a las personas, reconcílense con Dios. Sí, Señor, a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.